en cada tazón. ¿Qué tal? Mi nombre es Metzeri Jacobo y esto es Recortando y Tijereteando. El día de hoy tenemos un tema súper importante e interesante, las heridas de la infancia. El día de hoy hablaremos de la herida del abandono. Pero antes de comenzar, déjenme les hablo brevemente de nuestro patrocinador. Hablando justamente de psicología, tenemos a SIC Arte, que tiene para nosotros las sesiones creativas. ¿Qué es una sesión creativa? Bueno, son espacios de expresión emocional que combinan la psicología con herramientas artísticas para apoyar en todos los procesos que tienen los niños en su desarrollo, no solo académico, sino también emocional. ¿Y qué nos ofrecen? Nos ofrecen expresión de emociones, psiconutrición y hábitos saludables, comunicación asertiva, trabajo en equipo y empatía, autoestima y confianza. Y en estas sesiones los niños explorarán su mundo interior a través de la psicología y del arte, abordando temas claves para su desarrollo, que son estos que ya mencionamos. Estas sesiones creativas justo están iniciando ahora en abril. Para más información pueden contactarlos al teléfono 4435 05 30 63. Ellos se encuentran en calle Padre Lloreda, número 93, Colonia Centro, Morelia, Michoacán. Entonces, continuando con nuestro tema, tenemos a la psicóloga Jessie Gómez. Muchas gracias por acompañarnos, Jessie. ¿Cómo estás? Claro que sí, el gusto es mío por estar aquí nuevamente con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos al tema. Un tema nada sencillo, ¿verdad? Exactamente, justamente porque, bueno, hablando sobre estas heridas, precisamente se forman en una etapa de desarrollo que es crucial para todos los seres humanos, que es nuestra infancia. ¿De acuerdo? Entonces, ciertamente es bueno voltear a ver esas etapas del desarrollo que en ocasiones pensamos que una situación no es significativa, que no va a trascender, que es algo que se puede pasar en una tarde o al día siguiente, ya no lo siento. Sin embargo, hay ocasiones en que una palabra, una acción que se hace, se dice o no se hace o no se dice, realmente marcan todo nuestro desarrollo. Por eso es importante observar con mucho detenimiento nuestras infancias, precisamente. Claro, un tema tan relevante porque nos comentabas antes de que empezáramos a grabar este programa que tenemos cinco tipos de heridas de la infancia. ¿Cierto? Exactamente. Y el día de hoy precisamente vamos a hablar sobre la herida de abandono. Esta herida se forma o se gesta principalmente cuando de pequeños, en una etapa de desarrollo, hablemos de el primer al tercer año. En algún punto de ese desarrollo tuvimos esa lejanía sobre nuestras figuras de protección. ¿A qué me refiero con esas figuras de protección? Papá o mamá. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que papá o mamá precisamente abandonen, no estén, no se sientan presentes, porque no es únicamente el hecho de que no estén físicamente. Pueden estar con nosotros a lo largo de esas edades. Sin embargo, no emocionalmente. Claro. Y desde ahí se gesta precisamente esta herida. Es importante observar entonces de qué se trata el hecho de no estar presente en esa etapa de la infancia. Esta parte es básicamente en tanto a la cuestión emocional. Por ejemplo, ¿qué tanto realmente una madre, un padre atiende al pequeño, incluso desde, hablamos de la etapa de desarrollo de un año, ¿de acuerdo? Entonces, en esta etapa
requerimos de esa cercanía de mamá principalmente, pero también de papá. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, en el acto de amamantar, el hecho de sentir a mamá, el tener el aroma de mamá, esa sensación que no se suple, porque no se suple, aun cuando hay gente que te cuida puede ser con alegría, a lo mejor hablando de espacios para el cuidado de los niños como lo es una guardería, o el hecho de sí hacerlo con afecto, pero desde a lo mejor otro cuidador, como lo puede ser una abuelita, una tía, un familiar cercano, que también provea de ese afecto. Sin embargo, la sensación de ese cuidado de los padres es importante. Y también el contacto físico, ¿cierto? Porque a lo mejor, bueno, como tú decías, pueden estar allí, pueden estar, pues, proveyendo la comida, todo lo que requiere el niño, pero si no hay ese contacto físico, como decía, si no hay ese apapacho. Exactamente, y justo es el tema de puede ser una persona eficiente en el cuidado del menor, pero ¿qué hay de esa parte emocional? Hablemos de este tema, porque también puede ser que se esté transmitiendo ese afecto desde, como lo mencionaba, a lo mejor una educadora que se encarga del niño en esta etapa de desarrollo infantil. Sin embargo, el amor de mamá, el que mamá lo observe, el que papá esté presente, el que lo acompañe, eso indudablemente, únicamente lo va a obtener de esos dos seres importantes para él o para ella, mamá y papá. Y en efecto, no nada más es el hecho de la presencia física. Porque puede estar papá y mamá ahí, pueden atender esas necesidades, pueden dedicarse pues a amamantar, a alimentar, a proveerlo de higiene, de un espacio seguro, pero si no hay esa conexión, esa entrega de afecto, desde ahí se va gestando precisamente esa herida de abandono. Esto hablando de cuando están físicamente. Ahora, pues ni hablar de cuando no están físicamente, ya sea pues por decisión propia de los padres o por un hecho externo, por ejemplo, los trabajos, que ahora pues como mamá y como papá tienen que salir a trabajar. Entonces, es el voltear a ver con objetividad que estoy dispuesto a generar para mi hijo o para mi hija como padre, porque es fundamental el tema laboral, lo sé, pero ¿qué tanto entonces estoy dispuesto o dispuesta a engranar ambas actividades? Así estar de verdad presente cuando se tengan, por ejemplo, esos espacios. No es lo mismo generar un contacto en el que a lo mejor llegan de pues, sus ocupaciones los padres y están en el mismo espacio físico, pero papá o mamá están en el teléfono, están teniendo una lectura, adelantando cosas del trabajo, y pareciera que se está conviviendo con el hijo o con la hija, pero no ciertamente se está generando una escucha activa, un de verdad estar presente con todos los sentidos frente a esa infancia que necesita ser sostenida, que necesita ser vista. Claro, o sea, es como muy, muy fuerte cómo se va dando esto. Ahora, Jessie, me gustaría como que profundizáramos un poquito más en lo que pasa después, en lo que pasa después con estas heridas del abandono, porque ¿qué ocurre con nosotros como adultos, no? O sea, de pronto nosotros decimos, ay, no, bueno, o sea, pues sí, no estuvieron, pero no pasa nada, mira, yo estoy súper bien. Ajá, exacto. Justo es esta parte. En primer momento,
Cuando generamos un trabajo desde el área terapéutica psicológica, vamos identificando precisamente qué tipo de herida o heridas se formaron en nosotros, cuál es la que impera. Claro. Ujú. Dependiendo de cada contexto, de cada historia que tengamos, pues cada persona se va a gestar esa herida. En este caso, en relación a la herida del abandono, ¿cómo podemos identificar cuando una persona adulta presenta esa herida? Inevitablemente iba a ser como muy evidente a través de la dependencia. Ujú. Esa es una característica que va a tener principalmente, el depender, pero el depender no nada más va relacionado, por ejemplo, con el hecho de un tercero como persona. Ujú. Puede ser que genere dependencia hacia, por ejemplo, un trabajo. Ujú. Se puede generar la dependencia hacia la pareja, generar la dependencia hacia la necesidad de aceptación social. Ujú. Es esa necesidad de escuchar siempre esa opinión del otro, porque mi vida depende de qué tanto el otro me acepta o no. Claro, porque digamos es como si estuviera buscando todo el tiempo ese contacto con lo que sea, con el Exacto. trabajo, con los amigos, con la pareja. Ujú. En efecto. Entonces, desde ahí podemos identificar una característica que suele, o bueno, la característica más principal que suele presentar un adulto cuando presenta la herida de abandono. Y es importante darnos cuenta de algo. La principal, ¿cómo mencionarlo? Como la principal situación que va a llevar a poder generar el sanar esta herida es el hecho de darnos cuenta. Porque en ocasiones negamos esa dependencia. A ver, Jessy, pero yo tengo ahí una pregunta que seguro más de alguno nos vamos a hacer. Si yo digo, bueno, es que yo soy muy cercana a mi familia o a mi pareja o soy muy comprometida con mi trabajo, ¿cómo podría identificar que algo está mal? ¿O qué es lo que me podría afectar en esas circunstancias? Ok, bien, es muy buena observación. Desde ahí es diferente el hecho de generar estar bien con un espacio, con algún objeto, con alguna situación, con alguna persona, porque me genera estabilidad. Pero el hecho de que no esté presente no me lleva a tener una afección en mis áreas de desarrollo. O sea, digamos como que empiezas a sentir la ansiedad, la frustración, apenas te separas poquito. Exactamente. Entonces, imaginen si eso es únicamente de tener una separación pequeña. ¿Cómo sería, cómo se pone una persona cuando, por ejemplo, pierde un trabajo que era completamente lo que le daba el sentido a su vida? Claro, claro, sí, porque justo se traslada todo el sentido de la vida a ese apego. Exactamente. Entonces, realmente hacen las personas que presentan este tipo de herida, hacen todo por encajar, por estar cerca, por siempre tener eso de lo que dependen. Incluso, pues en este sentido de no respetarse. El hecho de acceder a hacer acciones, a generar pensamientos, a tener gustos que no van consigo. Claro. Por el hecho de estar, de sentirme en presencia de ti, de que tenga tu aceptación. Sí, porque digamos ahí es cuando se puede permitir de pronto abusos por parte de los demás, ¿no? Porque tú no puedes poner un límite porque tienes miedo a que la otra persona se vaya, que nuevamente es como replicar el abandono, ¿cierto? Exactamente. Justo ese momento en el que ese tercero, llamémoslo así, ya sea pues alguna situación, un trabajo, una persona, se aleja, representa y vuelve a ser como tocar esas fibras
que se formaron en esta etapa de la infancia Ujú. y que generan ese recuerdo del abandono que se sufrió Claro. en ese momento. Entonces no es tolerable para la persona. Por ello, va a hacer hasta lo imposible por evitar eso. O, por ejemplo, solemos ver que están en una búsqueda constante de esas situaciones de satisfacción, a lo mejor en términos, por ejemplo, de pareja. No terminan a lo mejor una relación que saben que pues ya no es funcional, Ajá. cuando ya están buscando otra relación y entonces vemos como toda esta necesidad porque de verdad no pueden estar solos. Claro, porque incluso vas a justificar, no, pero no estamos tan mal. O sea, Ajá. todo para no generar la separación, ¿cierto? Exactamente. Y el hecho de la separación lo que implica es esa parte de la sensación de soledad. Es lo que ellos van a tratar de evitar, esa soledad. Incluso puede generarles incomodidad el tema de estar en un espacio en donde tengan que conectar consigo mismos, en donde a lo mejor no haya ruidos, no haya como algo que los esté teniendo constantemente conectados o anclados a alguna situación. Claro. O sea, hablando de algún contexto, tienen dificultad incluso para estar como en esos espacios en donde se necesita pues precisamente de esa característica, Sí. que a lo mejor estés conectado contigo mismo o en un espacio como de bastante silencio, o sea, todo eso les incomoda, necesitan ese contacto constante. Claro, Ujú. claro. Bueno, Jessy, me gustaría que regresáramos un poquito al inicio, porque bueno, yo imagino que cualquiera se va a estar preguntando, ok, pero a ver, trabajo todo el día. Ujú. ¿Y cómo le hago, no? ¿Cómo puedo conectar? ¿Cómo puedo darle esta presencia a mis hijos, a mis hijas, sin, o sea, digamos, como en ese fragmento de tiempo que me queda? Exactamente, porque sí, es una realidad. Bueno, tenemos que adecuarnos al contexto en el que nos toca desarrollarnos, en el que vivimos. Ajá. Entonces, desde ahí, ¿qué sí puedo hacer? En el momento en el que tenga ese contacto como padre o como madre con mi hijo, estar enteramente con él o con ella. Ujú. No tener como cuestiones externas, por ejemplo, si hablo del tema de la alimentación, en alguna de estas etapas, desde el amamantar y estar conectada a esos 5, 10, 20 minutos que esté ahí, que pueda tener una conexión visual, el observar a mi hijo o a mi hija por un periodo de tiempo constante. El hecho de escuchar, incluso aunque sea pues un tema de balbuceo, porque en el inicio de estas etapas pues es lo que todos hacemos para la formación de nuestro lenguaje, pero desde ahí el poder generar o que el niño o niña experimente que se está teniendo un contacto, pero que sea un tiempo realmente de calidad. Que no esté mi pensamiento en el informe que no entregué el otro día en el trabajo o la preocupación por cualquier tema que tenga yo externo. Claro. Y que me lleve a ni siquiera generar el contacto visual. Fíjate que eso que mencionas es súper interesante porque, bueno, igual como dentro de estos temas, pasa que a veces el único contacto visual que hacemos es cuando los regañamos. Exactamente. Y desde ahí se van haciendo asociaciones que después terminan en conflictos que presentan pues las infancias, ¿no? El tema de la conducta que es como muy sonado y pues deviene de algunas ocasiones precisamente desde aquí. Este es como uno de los orígenes. Sí, ¿no? Porque de pronto pareciera como de que, a ver, no sé, a lo mejor no es como que tal vez lo razone tal cual así el niño, pero que sí sienta que tiene que provocar ese conflicto para que volteen a verlo. Exactamente. Entonces desde ahí se genera esa necesidad o se genera ese aprendizaje de a través del error es como obtengo tu atención. Ajá. Y entonces tu regaño es como un apapacho para mí, porque es cuando me volteas a ver, cuando me observas, cuando estás presente, cuando me haces caso, cuando me atiendes. Claro. Ay, qué fuerte, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por ello,
es importante buscar esos espacios. Igual también, Claro. así como lo es el contacto visual, el contacto físico. Es súper importante el no tener como pues esa barrera con como padre, como madre, con los hijos, el poder abrazarlos, el poder generarles una caricia, un beso, que realmente experimenten el amor o el afecto a través de ese contacto físico, porque en ocasiones también pasa esto, ese contacto físico lo tienen únicamente cuando se genera a lo mejor un castigo y pues se utiliza un reforzador como lo son los golpes, ¿no? Ajá. Y entonces lo van asociando también así, o sea, esa es la manera en que me acerco con esa persona que es importante para mí o que esa persona se acerca conmigo Claro. y tiene pues ese contacto, pero entonces van formando como todo este pensamiento pues distorsionado de lo que realmente es recibir afecto, de lo que realmente es tener un contacto físico, de lo que realmente es sentirse observado, que se presta atención, que se atienden sus necesidades. Claro, claro. Ay, qué tema tan amplio, ¿no? Sí. Bueno, justo por eso es que decidimos segmentar este tema. Vamos a seguirnos viendo con Jessie para ir profundizando en estas heridas de la infancia, porque es muy, muy complejo todo lo que tenemos que observar ahí. O sea, también es importante que tengamos en cuenta, o sea, hay veces, ahí también tú que nos puedas comentar, Jessie, que como papás, como mamás o como cuidadores, ¿no? Intentamos hacer lo mejor posible y a lo mejor nos concentramos en qué le hace falta. Le hacen falta zapatos, le hace falta ropa, la comida, y entonces estamos súper, súper entretenidas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en que hay, no, pues llegando a la escuela, llegando a esto, hay que lavar ropa, hay que poner la comida, y no hay un momento. Así, apenas tenemos tiempo para respirar. Exacto. Sin embargo, aún así, ¿cómo se vuelve tan importante hacer conciencia de cómo estamos conectándonos con nuestras infancias, ¿cierto? Exactamente, entonces desde ahí es esa importancia, porque si bien es como padre o como madre quien genera esta herida, pero pues también en algún momento fuimos esos hijos. Claro. Ujú. Entonces es también el trabajo que pueda generar conmigo misma o conmigo mismo y desde ahí pues evitar en la medida de lo posible generar estas circunstancias. Jessie, y fíjate, yo he escuchado que también en este proceso que uno tiene pues, con los niños, con las niñas que trata, ya sean, por ejemplo, los hijos, los sobrinos, los nietos, ¿cómo a través de ese replantear la relación con ellos se va sanando el niño interior que nosotros tenemos? ¿Qué hay de eso? Sí, claro que sí. El hecho también de darnos cuenta que, pues también en su momento, nuestros padres en nuestra infancia hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Ajá. Entonces, desde ahí es pues primordial el tema de no juzgar, comprender, claro, entender, asimilar, porque también eso es difícil. El decir, ok, mi mamá no estuvo aquí o mi papá no hizo esto o estuvieron de más o analizarnos y entendernos para identificar desde dónde devienen todos esos sentimientos, todos esos recuerdos. Ajá. Y desde ahí, no desde un tema de por qué a mí me pasó, no desde el enojo, sino desde la aceptación de esto es pues mi historia. Y el abrazar esa historia no es decir qué bueno que me pasó todo esto, pero sí es aceptar. Claro. Cuando yo acepto, cuando no estoy en ese tema de renegar, de decir es que por qué no me paso ni al como a la posición de la víctima, pero claro, tampoco de ser como el vengador y me las van a pagar, Ajá. sino que realmente asimilo mi responsabilidad. Por supuesto. Eso pasó en el pasado,
por ciertas circunstancias, por aquello, por el otro, pero en el presente yo me hago cargo Claro. de mis sentimientos, de mi historia, y desde ahí me responsabilizo, y al generar pues precisamente esa responsabilidad habla de ese contacto que voy a tener con el otro. Sí, totalmente, totalmente. Porque bueno, o sea, dentro de lo que mencionabas es ni me hago la víctima, ni me pongo vengativo, pero también no hago como que no pasó. Exactamente. En efecto, porque en ocasiones ese es el primer paso, ¿no? La parte de la aceptación. Es fundamental, porque si no lo aceptamos, todo lo que negamos, pues lo reprimimos. Sí, sí, Y por no, supuesto. con esa represión, pues obviamente no se genera un trabajo. Totalmente. Ay, pues qué interesante, Jessy, qué interesante. ¿Quieres comentarnos algo más que nos haya hecho falta acerca de este tema sobre el abandono? Pues igual, el hecho de, desde la parte de el trabajo personal, hablando a lo mejor como yo que presento esta herida, no como a lo mejor padre o madre. En el momento en el que yo genero una asimilación, una aceptación, un trabajo terapéutico desde el área psicológica, empiezo a trabajar toda esa historia que tengo, y precisamente evito que se genere como una perpetuidad en esa situación, porque en ocasiones pasa así. Claro. Entre generaciones. Sí, o sea, es decir, tú tuviste una herida del abandono y también le dejas esa herida a tus hijos y tus hijos a tus nietos y etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, porque ya sea que justo se ponen en bueno, o la persona se pone en este papel de la víctima y pues se queda como sufriendo todo eso que no tuvo, todo lo que le dolió, y no genera un trabajo en sí misma, o pues la parte de confrontar, de volverse como más, pues sí, en defensa de todo esto, pero tampoco ese es el camino. El camino es esa parte del trabajo psicológico que pueda tener cada persona, la parte de la aceptación, que no es un camino fácil. Claro. No es nada fácil, y pues se tiene que tener esa voluntad. ¿Para qué? Para poder generar precisamente esa sanación, y desde ahí también checarse para que pues obviamente no se perpetúe con el tiempo, que esa persona no genere pues esas conductas. Quien se hace cargo no responsabiliza al otro. O sea, no puedo decir, porque mi papá o mi mamá no hicieron esto, pues yo no aprendí a hacer eso, y con mi hijo o con mi hija yo no lo voy a hacer. Cierto, cierto. Sí, como se dice, o sea, no fue mi culpa, Ajá. pero es mi responsabilidad. Exactamente. Sí. Justo así. Eso es como un mensaje importante que pudiéramos establecer. Sí, bueno, pues Jessy, muchísimas gracias. Les invitamos, por favor, que nos hagan sus comentarios, sus preguntas, porque vamos a continuar con este tema en este podcast. Entonces, para que podamos aterrizar las preguntas, aquellas cosas que a lo mejor nos hizo falta comentar, aquello en lo que a ustedes les haya surgido alguna duda, para que Jessy nos haga el favor de complementarnos en las siguientes emisiones de este tema sobre las heridas de la infancia. Y para vernos, toca seguir creciendo. Y aquí seguimos en Recortando y Tijereteando. Con Maritel, un espacio para crecer y compartir.